Vamos a ver el tema hoy de un tipo de choque especial, que es el choque anafiláctico. Y este problema es muy importante porque es muy agudo. Se puede presentar en cualquier momento en nuestra vida o carrera. Se puede presentar en el consultorio, en la sala de operaciones, en la casa, en la calle, comiendo, en contacto con alguna superficie, con lo que sea, se puede presentar por el clima. Y si no actuamos de forma rápida, pues el choque anafiláctico progresa en minutos, a veces en horas, pero es una catástrofe de padecimiento que si no sabemos cómo resolverlo o cómo actuar, pues va a llevar al paciente a la muerte. Entonces es importante este tema porque va a ser una cosa crucial en nuestra vida y carrera. ¿Cómo se define el choque anafiláctico? Bueno, es una reacción de hipersensibilidad, o sea que la reacción a algún alergeno que entre en contacto con nosotros es muy alta, generalizada y sistémica, muy grave, que compromete varios órganos de rápido inicio y progresión, que se dura de minutos a horas, tras la exposición a un desencadenante, o sea, un alergeno, un cuerpo extraño, aunque a veces no existe desencadenante reconocible y que amenaza la vida. O sea que a veces, o la gran mayoría de las veces, no sabemos qué lo causó. Y no perdamos el tiempo en preguntando qué lo causó, no vamos a saber. Aquí es tratar lo que ya causó, la hipersensibilidad que va a acabar con nuestro paciente. Después checamos qué lo causó, también lo importante es atender al paciente con esta patología. Esa es una fotografía de un paciente con choque anafiláctico que, pues si lo ven cómo está cianótico, ¿sí? Tiene un edema de lengua muy tremendo, ocurre toda la boca, ¿verdad? O sea, es un caso grave y lo tienen con oxígeno por puntas nasales. Esto es lo que no debemos hacer que ya a lo que llegue el paciente. Hay que tratarlo mucho antes porque en el caso de un choque anafiláctico, el paciente puede morir en minutos. Este paciente, así como está o como estuvo, pues se ve que no llevó un buen manejo. Y el desenlace pues va a ser fatal seguramente, o fue fatal. Choque anafiláctico es cuando existe afectación cardiovascular con hipotensión, se habla de choque. Recuerden que hablamos de choque hipovolémico, de choque séptico, y hablamos que choque es un colapso, ¿sí? Entonces, si hay colapso, hay afectación cardiovascular. Si hay afectación cardiovascular, pues va a estar hipotenso ese paciente. En este caso va a ser anafiláctico porque lo causa un alergeno que está en contacto con nosotros y hay una reacción de hipersensibilidad. Su frecuencia, bueno, ahí dice que es de 50 a 112 episodios por 100,000 habitantes al año. En los niños de 0 a 4 años es 3 veces mayor. ¿Por qué? Porque los niños, todo se llevan a la boca, porque están explorando su mundo y todo lo hacen en contacto con objetos que se llevan a la boca. La recurrencia es del 26.5 al 54%. El choque anafiláctico es de 3.2 a 10 casos por cada 100,000 personas. El choque anafiláctico severo, el grave. Porque recuerden que hay episodios anafilactoides que se parecen a un choque anafiláctico, pero no lo son. Y luego comentamos que tenemos un choque anafiláctico y que tardó ahí medio día, un día y que sobrevivió. Ese no es un choque anafiláctico, es una reacción anafilactoide, o sea que se parece a este cuadro, pero no lo es. Si vemos a un paciente
Con choque anafiláctico, la sobrevida es muy alta, es muy baja. Y la mortalidad es de 6.5 en relación al choque anafiláctico de 3 puntos a 10. O sea que de cada 10, 6.5 mueren. ¿Por qué? Pues porque están en una zona donde no hay los medios para atenderlo, porque quizá el médico no sepa cómo atenderlo, quizá está en un lugar muy distante, entonces la mortalidad de un choque anafiláctico así verdadero, grave, severo, es muy alta. ¿Qué causa un choque anafiláctico? Ya les comenté que puede ser cualquier cosa, identificada o no identificada. Por ejemplo, puede ser, ¿sí?, medicamentos y medios diagnósticos. Por ejemplo, los medios de contraste, la penicilina. Y a veces antes hacíamos la prueba de la penicilina aplicando de una solución de, por ejemplo, de penicilina procaína. Poníamos 0.1 mililitros subcutáneo. Y si no hacía un halo o una pápula, pues decíamos que no era. Y no es así. De hecho, 0.1 mililitros de penicilina procaína pueden hacer un choque anafiláctico verdadero. Aún, aunque comenten que ya se han puesto antes, puede haber una primera vez. Entonces puede haber una primorreacción o una reacción de primera vez y va a causar un choque anafiláctico. Pero en sí cualquier medicamento puede causar en cualquier persona un choque anafiláctico. No sabemos a qué seamos sensibles o hipersensibles. Los alimentos, los mariscos, hay gente que con las nueces, hay gente que con ciertos alimentos le causa alergias, le causa reacción exantemática. Entonces, la picada de insectos, por ejemplo, hay gente que con la picada de una hormiga ha muerto. Por una hormiga ha muerto, ¿sí? Que nos ha picado a veces un animal como un alacrán, como una abeja, o varias, y que no nos pasa nada. Bueno, es que no somos tan hipersensibles, pero cualquier insecto puede causar este tipo de cuadros. Factores físicos como el frío, ¿sí? Sobre todo el frío. Factores físicos como el ambiente polvoso, el polvo. Factores físicos como los ácaros en la cama pueden causar también factores alérgicos. El látex, son médicos. Hay gente que no puede usar guantes de látex, ¿sí? Porque le causa reacción de hipersensibilidad, causa edema de manos. Ahora también recordemos que los condones son de látex. Hay gente que no puede usar látex y cuando se ponen látex en el aparato genital masculino, pues también causa alergias importantes. Y hay muchos que son idiopáticos, que son de causa desconocida. Nunca se sabe qué fue la causa, pero ahí está presente. Entonces, hay causas desconocidas, sin embargo, todos van a causar un cuadro de choque anafiláctico. ¿Cómo lo diagnosticamos? Bueno, hay criterios clínicos, ¿verdad? Sospecha clínica, evaluación de la gravedad, diagnóstico diferencial, pruebas de laboratorio. La sospecha clínica es cuando aparece de manera aguda, o sea, en minutos o en muy poco tiempo, a veces en pocas horas. Un síndrome rápidamente progresivo que afecta a la piel o a las mucosas o ambas y que se acompaña de compromiso respiratorio o circulatorio. Entonces, cuando es de inicio súbito y quizá algunas horas, pues ya, con esos datos se pueden sospechar que ya es un cuadro de anafilaxia. Los pacientes pueden desarrollar un cuadro de urticaria, o sea, de una reacción exantemática, ¿sí? Pápulas, granos en la piel, o angioedema, o sea, o edema de la glotis, que causa dificultad respiratoria, por supuesto, porque obstruye a la vía aérea. Dolor abdominal tipo cólico, con vómito, o diarrea profusa. Sin embargo, en ciertas situaciones, la anafilaxia puede manifestarse solo por shock de etiología no clara,
o angioedema o asma severa aguda. Pacientes que son asmáticos severos, a veces pensamos que es que se agudizó o se exacerbó y no. Un cuadro, de anafilaxia se está sobre añadiendo y no es así el asma misma. Ok, dentro de la sospecha clínica, para el diagnóstico deben existir 2 o más órganos comprometidos. Entonces, de todos los cuadros de anafilaxia, el 80% cursan con cuadros o signos cutáneos, o sea, piel roja, con granos, exantema, lesiones en piel, y el 20% son sin manifestaciones cutáneas, y eso no los exime y no los exenta de que tengan un choque anafiláctico. Hay manifestaciones digestivas, ¿sí?, que se asocian con una mayor gravedad de la anafilaxia. Concurrencia de una exposición a un alergeno potencial o conocido para el paciente apoya el diagnóstico. O sea, si aquí nosotros sabemos más o menos como a qué tuvo contacto, ¿sí?, o como qué tomó, sí, quizá tengamos el dato conocido de que, pues no sé, fue por primera vez al campo y se acostó en el suelo, ¿no? Quizá tocó una planta potencialmente alergénica, quizá tomó en un lugar una vida por primera vez, tenemos ese detalle de saberlo, y quizá eso fue lo que se quedó en ese cuadro. Ahora, los criterios para el diagnóstico de anafilaxia, criterios clínicos, ¿sí?, se cumple, dice, con 3 criterios siguientes. 1, inicio agudo, ya comentamos que desde minutos a horas. Ya comentamos que puede afectar piel en la mayor parte de los casos o no afectarla, o las mucosas, como la urticaria generalizada, prurito, eritema, ¿sí?, edema del labio, úvula o lengua. Eso es de cajón, y eso es junto con compromiso respiratorio, que tenga dificultad para respirar, sibilancias, estridor, disminución del flujo respiratorio, hipoxemia o descenso de la presión arterial o síntomas asociados de disfunción orgánica, hipotonía, síncope. Entonces, ese es el inicio agudo más el A o el B. El otro es la aparición rápida, igual, minutos a horas, ¿sí?, de 2 o más de los siguientes síntomas tras la exposición a un alergeno potencial. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a padecer? Afectación de piel o mucosas, compromiso respiratorio, descenso de la presión arterial, ¿sí?, asociados con disfunción orgánica, síntomas gastrointestinales persistentes, un dolor cólico o vómito. Que esto, si lo vemos en la primera parte, es lo mismo, ¿sí?, pero explicado de manera diferente. Y la tercera, si ven también la 1 y la 2, es igual, es descenso de la presión arterial, ahí hay una disfunción orgánica, cardiovascular, hay hipotensión, dice, posterior a algunas horas a la exposición de un alergeno conocido para este paciente. En lactantes y niños, la presión arterial baja o descenso superior al 30% de la sistólica, y en adultos, una presión arterial sistólica inferior a 90 o descenso superior al 30% de la basal, ¿sí? Entonces son esos 3 criterios clínicos, pero que van de la mano, son concatenados, van de la mano uno tras otro, o el primero da origen al segundo y el segundo al tercero, van de la mano. Se fijan, este paciente, dice aquí, es un paciente de 17 años, después de ingerir camarón, o sea, mariscos, tiene una presión de 110/70, cardíaca de 80, respiratoria de 21 y satura del 93%, y tiene comezón en la piel. ¿Es anafilaxia? Pues no, porque no cumple el criterio de qué, de que esté desaturando, ¿sí?, de que esté hipotenso y de que tenga problemas respiratorios, porque estaría sin poder respirar o respirar muy rápido para tratar de compensar, y eso no lo tiene. Entonces, ¿qué es? Un cuadro de urticaria nada más, urticaria, o sea, una dermatitis alérgica, que también se llama urticaria. Este no es un cuadro anafiláctico.
Por eso digo que no piensen que vieron un choque anafiláctico y que lo vieron y que se trató en horas, en días. No, eso es una simple urticaria o dermatitis alérgica. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, dice que aquí los signos y síntomas de este cuadro, pues van a ser, dice, reacciones leves, ¿sí? O moderadas. Aquí va a haber hinchazón de labios, cara u ojos, urticaria o ronchas, hormigueo de la boca, dolor abdominal, vómitos, ¿sí? Cuando es ya una anafilaxia importante, pura, entonces aquí ya hay que estar atento a cualquiera de los siguientes datos de signos de anafilaxia. Respiración difícil o ruidosa, hinchazón de la lengua, ¿sí? La cual se va a ver como hinchazón o opresión en la garganta. Van a llevar su mano a la garganta como una sensación de asfixia. Dificultad para hablar, con voz ronca, sibilancias o tos. Recuerden que el primer dato de dificultad respiratoria es la tos. Tos, mareos persistentes o inclusive se pueden colapsar. ¿Por qué? Porque no llega oxígeno al cerebro y puede que se colapse y que tenga una caída, un síncope. Palidez, ¿sí? Y flacidez de extremidades. Y vómitos, ¿sí? O dolor abdominal. Entonces, son datos y signos y síntomas del choque anafiláctico. ¿Cómo evaluamos la gravedad de la reacción? Bueno, pues aquí, cuando no es grave, pues puede pasar horas, ¿no? Días, inclusive, con el exantema, o la reacción exantemática o de piel, pues vaya. Pero cuando es grave, cuando hay realmente un choque anafiláctico, cuando hay colapso, hay presencia de cianosis, tiene la piel azul, cianótica, ¿por qué? Por la falta de oxígeno. La saturación de oxígeno está abajo del 93% o mucho menor, ¿eh? Está hipotenso porque ya hay una reacción a órganos, sobre todo cardiovascular, que va a estar hipotenso. Va a estar hipotónico, ¿sí? Entonces usted va a estar hipotónicos, ¿por qué? Por falta de tono muscular. Va a tener incontinencia. Y como ya tiene problema a nivel central, va a haber confusión. Inclusive puede haber hipotimia o síncope, o sea, pérdida de la conciencia o del estado de alerta, ¿sí? Las reacciones cutáneas son eritema o piel roja, urticaria o granos, como vimos en la imagen anterior, angioedema o edema de glotis, ¿sí? Perdón, el angioedema es el edema del labio inferior. Esto no se considera que es de gravedad. Sin embargo, el angioedema hay que estar vigilándolo porque sí puede hacer una reacción o puede marcar un inicio o una reacción posterior a edema de glotis. Ahí está el angioedema, mira, ahí está el edema inferior, está edematoso, ¿sí? Y como el labio inferior comparte embriología con la glotis, pues es un marcador de que va a haber edema de glotis, entonces no lo dejemos pasar, ¿vale? Aunque por sí solo no es un signo de gravedad, pues puede marcarnos que va a haber un cuadro y hay que adelantarnos a ese problema. Evaluación de la gravedad, bueno, ya dijimos las graves, cuando son moderadas, bueno, solo va a haber signos o síntomas que sugieran la afectación respiratoria, cardiovascular o gastrointestinal, o sea que va a haber disnea, estidor, sibilancias, náuseas, vómitos, mareos, sudoración o diaforesis, opresión torácica, sensación de garganta ocupada, o sea, que así como te pican la garganta, como que algo hay en la garganta que estorba, y dolor abdominal. Siempre que pasa esto, ¿verdad? Siempre vamos a también el ABCD, siempre.
Ya saben que el A es la vía aérea, el B, o sea, que tenga vía aérea permeable, el B es que esté respirando adecuadamente, entrada de aire. La C de circulación, que haya una buena circulación, la cual vemos por medio del pulso y del llenado capilar. Y la D, ¿sí? Y la E incluso, ¿sí? La D es del déficit neurológico y la E de la exposición, hay que checar todo el cuerpo, ¿sí? Ok, pues aquí vemos que es comienzo brusco y rápido de la producción de los síntomas. 2, dificultad respiratoria alta o baja, ¿sí? Aquí, de acuerdo a cada dato, lo enfoca en algún tipo de las letras que vimos aquí a la izquierda. O problemas respiratorios C, ¿sí? Desorientación o inquietud, o sea, la D. Y concomitancia, con signos en la piel o la mucosa, la E, la exposición, sí, de todo el cuerpo, ¿no? Ok, aquí estamos viendo un pequeño cuadro de el diagnóstico diferencial de la anafilaxia. Cuando dice una urticaria, dice, o angioedema, o sea, que no es un shock anafiláctico, puede ser una urticaria idiopática, o sea, un cuadro exantemático sin causa conocida, un déficit de C1 inhibidor hereditario o adquirido, angioedema por inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, o sea, por tomar IECAS en la hipertensión. Enfermedades que simulan edema de la vía respiratoria, pues reacciones distónicas por metoclopramida. Recuerden que también es, o sea, con sobredosis de metoclopramida puede causar ese tipo de problemas de distonías. O la preclorperacina o antihistamínicos o reflujo esofágico agudo. Los signos que cursan con eritema, ¿sí? Puede ser un cáncer, un cáncer, o como es el carcinoide, la posmenopausia, el alcohol, un carcinoma medular de tiroides, ¿sí? Los lipomas, síndrome del hombre rojo, y los signos neurológicos puede ser epilepsia, accidente vascular, ¿sí? Otras causas de shock puede ser el shock séptico, cardiogénico, hemorrágico y no ser un shock anafiláctico, porque muchas veces, aunque no es el paciente con externamente no sea ningún tipo de signos, entonces pensamos es un shock séptico. Está hipotenso, shock séptico, ¿no? Está hipotenso, cardiogénico, de bomba. Hipotenso hemorrágico de falta, no es un shock anafiláctico, pero habría que hacer el diferencial adecuadamente. Cuando hay una alteración respiratoria aguda, pues que sea por asma, por una TEP, una tromboembolia pulmonar aguda, por crisis de pánico, también el miedo, ¿sí? El miedo también libera histamina y también hace que tengamos también crisis de ese tipo de cuadros que pueden simular un shock anafiláctico. Globo histérico, laringoespasmos, a veces también por miedo, por frío, ¿sí? Disfunción de cuerdas vocales, aspiración de cuerpo extraño, pues que se haya atragantado y pensar que es un choque anafiláctico y no, es un cuerpo extraño. Y por varios, reacciones vasovagales, por escomolidosis, y esos cuadros que aquí están observando abajo, ¿no? Ok. ¿Qué ocupamos después del laboratorio? Bueno, realmente si fuera un choque anafiláctico puro, pues en ese momento no vamos a pedir pues el laboratorio, vamos a actuar. Más sin embargo, bueno, ¿qué laboratorio nos puede servir para saber que fue un choque anafiláctico puro? Pues concentraciones plasmáticas de histamina y de triptasa total, las primeras 3 a 6 horas de inicio del evento. Una elevación de al menos 2 veces el valor basal de histamina y de triptasa es indicativo de anafilaxia, incluso sin superar el valor de 13.5. O sea que si estamos pensando que es otro tipo de shock, ¿sí? Porque no tiene ningún signo externo,
bueno, pues le hacemos, si estamos en el medio adecuado y tenemos ese tipo de reactivos, pues le hacemos cuantificación de histamina y de tritasa. En lo que lo tratamos, digo, nada nos quita para fines de confirmación diagnóstica, ¿sí? Y dice que para eso toman 3 muestras, ¿verdad? Después, aquí es muy claro, ¿eh? Primero es el tratamiento, después tomamos muestras. Después de poner tratamiento, tomas una muestra. A las 2 horas de la primera toma, ¿sí? Y a partir de las 24 horas para tener un nivel basal del paciente. O sea, como una curva de lavado, pues. Ahora, ¿cómo tratamos la reacción anafiláctica? Es importante, es lo más importante. Dice, si el paciente está en un entorno donde quizá ahí tuvo un acercamiento con un alérgeno, pues lo retiramos del alergeno, o sea, lo quitamos de ese lugar donde estaba, o tiene la palomita. Si el paciente estaba tomando o comiendo algo en ese momento, pues lo suspendemos y le retiramos lo que estaba ingiriendo, pues tiene la palomita, ¿sí? Dice, si ese paciente tuvo picaduras de abejas, pues retiramos los aguijones en ese momento, ¿sí? Inmediatamente. Recuerden que los aguijones no se quitan con pinzas o con otro tipo de objetos que compriman el aguijón porque le inyectan más veneno. Se quitan con un abate-lenguas o con un cartón, pero nada más se sacude, se bota, porque si no comprimen el bulbito del aguijón y le inyectan más veneno. Entonces nada más es con un abate-lenguas y nada más se hace un barrido para que se quiten, pero no se exprimen. No intentar provocar el vómito, ¿sí? Porque van a causar más irritación y solo van a perder el tiempo. Y lo primero es hacer un barrido con su dedo, con su dedito, meñique, hacer un barrido de la boca a ver si no fue un cuerpo extraño, ¿sale? El paciente nunca debe permanecer parado, como aquí ven, en una tacha. ¿Por qué? Porque puede haber mareos, ¿sí? Por hipoxemia y puede haber 5 por fallo cardiovascular y va a caer y va a haber se va a lastimar y va a empeorar el cuadro. Entonces hay que acostarlo o sentado, ¿no? Acostado o sentado. Entonces, ¿cuál es el manejo o el medicamento aquí, el central? Porque muchos se van con hidrocortisona y se van con antihistamínicos y no, aquí es la adrenalina, ¿sí? O epinefrina. Ese es el manejo de elección en los cuadros de choque anafiláctico. La ampolleta viene de 1 miligramo y viene en 1 mililitro, o sea, viene 1 a 1. Muchos ponemos 1 en 1000 porque es 1 mililitro es igual a 100 ¿qué? Microgramos. Porque 1 miligramo es igual a 100 microgramos ya en conversión. Perdón, a 1000 microgramos, 1000 microgramos. Entonces dice que una ampolleta dice por miligramo. La dosis es de 0.5 en adultos, ¿sí? Intramuscular. Y puede repetirse cada 5 a 10 minutos hasta mejoría o efectos indeseables. Entonces está fácil porque es intramuscular. Antes la poníamos subcutánea, que también tiene una buena respuesta de absorción, pero subcutánea causa muchas veces, y la gran mayoría, causa necrosis de la epidermis. Entonces ahorita se aplica intramuscular y hace un buen efecto. Nada más 0.5 miligramos, o sea, 0.5 mililitros en adultos, ¿sí? Y se puede repetir dosis de 5 a 10 minutos hasta que mejore el cuadro. ¿Cuáles son los efectos terapéuticos de la adrenalina? Bueno, actúa sobre los agonistas. Es un agonista sobre los receptores alfa-1 adrenérgicos. Pues aumenta la vasoconstricción y la resistencia vascular periférica. ¿Sí? Disminuye el edema de la mucosa. Agonistas sobre los receptores beta-1 adrenérgicos. Pues hay caso un efecto inotrópico, o sea, le da más fuerza a las paredes del corazón, y cronotrópico, o sea, que da fuerza y hace que
que palpite o que se contraiga rítmicamente. Y se agoniza sobre los receptores beta-2 adrenérgicos, o sea que incrementa la broncodilatación. Si tenía disnea porque estaba colapsado bronquialmente, con broncoconstricción causa broncodilatación. Y disminuye la liberación de mediadores de inflamación, de mastocitos y basófilos. Puede prevenir o revertir el broncoespasmo o el colapso cardiovascular. Debe administrarse de forma precoz, mejora la supervivencia y presenta un inicio de acción rápida y tiene una vida media corta. Bueno, sí les tengo que comentar que este tipo de pacientes, sobre todo cuando están conscientes, porque hay gente que ya está inconsciente, pero cuando están conscientes, pues van a experimentar cuando les aplicamos el medicamento también un efecto también que hay que comentarles, porque es un broncodilatador, pero a nivel de las coronarias es un vasoconstrictor. Pues va a sentir un dolor agudo en su pecho. Si tiene opresión, esta se va a intensificar. Pues hay que comentarle que le vamos a aplicar un medicamento que va a estirar en su pecho, pero que no se preocupe, que es muy pasajero. Pues si no los espantan y manotean y hacen, pues pueden lastimarse. Pues comentarles que sí, que al aplicar el medicamento van a sentir una mayor opresión o dolor en el pecho, que va a ser pasajera, pero que después van a tener un gran alivio. ¿Por qué? Porque el efecto va a pasar y todo va a revertir, ¿sí? No existen contraindicaciones absolutas para el uso de adrenalina y ese tratamiento de elección en situación de anafilaxia. Pues que les quede muy claro, ¿eh? No es la hidrocortisona, no son los antihistamínicos, no es nada, sino es la epinefrina o lo que se igual a la adrenalina, que son sinónimos de nombre. Hay gente que ya sabe que es hipersensible a medicamentos o a cualquier tipo de insectos y ya hay preparados. Ya de hecho ya traen en sus bolsillos, ya traen sus ampolletas listas nada más son high-pat. Nada más la sacan y pum, se la inyectan solitos. Aquí es que es intramuscular, en el músculo que ustedes gusten, la cosa que lo apliquen. El paciente ya lo sabe y al menor síntoma toma su ampolleta high-pat y se la aplican. ¿Sale? Entonces, eso a veces lo hace el paciente solo, pero cuando no le da tiempo, pues hay que hacerlo uno, el médico tratante. Si tomamos la pierna, es en el tercio medio del muslo a nivel del vasto lateral o en la cara anterolateral del muslo. Dice, ¿por qué intramuscular? Dice, se obtienen concentraciones plasmáticas más rápidas y altas que por vía subcutánea y presenta un mayor margen de seguridad que la inyección IV, o sea que comentábamos que le aplicamos subcutáneo y que tiene una buena absorción, pero es mejor por vía intramuscular, se absorbe más y causa, o mejor dicho, deja de causar necrosis de la piel, ¿sí? Por la subcutánea. Y es mejor que por la vía intravenosa porque causa mayor margen de seguridad, porque por la vía intravenosa puede causar mayor opresión precordial. Entonces evitamos que el paciente tenga mayor molestia precordial que la que ya tiene cuando está en ese trance. La adrenalina subcutánea o inhalada no están indicadas actualmente, ¿sí? Actualmente. O sea, la vía es, el medicamento es la adrenalina o epinefrina y la vía es la intramuscular. Es pregunta de exámenes, ¿eh? La excepción es la presencia de estridor por edema laringio. Situación en la que puede ser útil la adrenalina nebulizada junto a la adrenalina intramuscular. O sea que si el paciente tiene broncoconstricción importante y está cursando con una dificultad respiratoria importante y con estridor, ¿sí? Entonces vamos a aplicar la epinefrina intramuscular, pero aparte epinefrina inhalada o nebulizada. Hay una que es especial que se llama adrenalina racémica, pero aquí no la tenemos. Si no la hay, pues hay que usar la que tenemos en forma de nebulizaciones para que también la esté inhalando, ¿sí?
¿Cuándo usar adrenalina intravenosa? Bueno, dijimos que la idónea es la intramuscular, que la subcutánea no están indicadas. Ahora, ¿cuándo se indica la IV o intravenosa? En caso de paro cardíaco o en pacientes hipotensos que no responden a la reposición de volumen intravenoso y a múltiples dosis de adrenalina intramuscular. Obviamente aquí hay que diluirla. Dice que si comentamos que está 1 miligramo en 1 mililitro y 1 miligramo convertido a microgramos son 1000, está 1 en 1000. Bueno, pues la vamos a convertir de 1 a 10,000, o sea que la vamos a poner a 1 mililitro, que así una poeta, le vamos a agregar 9 de agua. ¿Sí? Bueno, aquí lo hacen de otro modo. Aquí están con una ampolleta en 100 de agua o de suero al 0.9% son salina. Dice que aquí están iniciando con 0.5 a 1 mililitro por kilo por hora. O sea, que si yo diluyo una ámpula de 1 miligramo en 100 mililitros de solución salina y pesa 50 kilos el paciente, por un decir, pues le vamos a poner 0.5 a 1 mililitro, o sea, que vamos a poner de 25 mililitros hasta 50 por kilo por hora, o sea que le vamos a poner 25 mililitros a 50 mililitros por hora, ¿sí? En infusión continua. Y si no responde, dosis máxima de 6 mililitros por kilo por hora. Eso en caso de paro cardíaco o de que no respondan a lo intramuscular después de múltiples dosis. Si no, está contraindicada. Obviamente va a causar taquicardia, ¿no? Para eso es la adrenalina. Causa taquicardia, causa temblor, causa palidez con presión arterial normal o aumentada, es signo de toxicidad. Si causa eso, hay que reducirla o suspender la infusión de insulina. Ahora, los corticoides y los antihistamínicos no reemplazan a la adrenalina, ya lo comentamos. Si ustedes son observadores, cuando llega un paciente así o ve un paciente así en condiciones, el médico lo primero que puede hacer es hidrocortisona o antihistamínicos, clofenamina, o cualquier otro, ¿verdad? Que sea intravenoso, pero eso no reemplaza. Aquí el central es la adrenalina, es el medio de elección. Es igual que lo comentamos, pero en cuadro. Todo paciente con anafilaxia debe hospitalizarse por 24 horas de forma preventiva, porque muchos de ellos, aquí sigue que el 30% de ellos pueden desarrollar una reacción tardía. Ok. Quizá diga que es que lo picaron abejas y que hizo una reacción exantemática urticaria y que tiene angioedema y que, bueno, hay que observarlo, porque ¿qué tal si esos signos que estamos observando más tarde evolucionan a un choque anafiláctico? O la otra es que muchos pacientes hay que observarlos porque llegó con choque anafiláctico, le aplicamos adrenalina, ya todo revirtió, pero ¿qué tal si hace un cuadro después, un nuevo cuadro, y ya está en casa? Entonces, al menos 24 horas tenemos que tenerlo en urgencias o en hospital observándolo, ¿sí? Con tratamiento, por supuesto. Porque puede ser tardío o puede ser una nueva reacción. Ahí sí, cuidado, ¿no? Broncodilatadores, ya comentamos que causa broncoconstricción por estar dificultad respiratoria y estridor. Entonces, los broncodilatadores adrenérgicos, beta, deben utilizarse siempre que el paciente presente broncoespasmo durante una anafilaxia. ¿Cuáles son los beta-agónicos adrenérgicos? Pues es el salbutamol, ¿sí? Aquí de abajo dice el tratamiento del broncoespasmo refractario a adrenalina, pues dice salbutamol, que puede ser en nebulizaciones, ¿sí? Con su frasco nebulizador o en micronebulizaciones. Puede ser en cualquiera de ambas.
y le podemos asociar bromuro de hipatropio, ¿sí? De hecho, ya la presentación que viene ya de farmacia o que está en hospitales, ya viene con sabutamol y hipatropio. Viene 2.5 de sabutamol por 0.5 de hipatropio, ya vienen 2.5 de agua. Ahí ya no hay pierde, ya está bien conjugada. El glucagón, los pacientes que reciben bloqueantes beta pueden ser resistentes al tratamiento con adrenalina, desarrollar hipotensión refractaria y bradicardia prolongada. En esos casos, el glucagón es indicado debido a que su acción inotrópica y cronotrópica no está mediada por receptores beta-adrenérgicos. La adenosiclasa es activada directamente, pudiendo revertir la hipotensión refractaria y el broncoespasmo asociado a la anafilaxia. Entonces, en esos casos sí, el glucagón puede ser utilizado, ¿sí? La dosis es de 1 a 2 miligramos y máximo 5 en los adultos, o vía intramuscular o vía intravenosa, que puede repetirse en cada 5 minutos o seguido de una infusión continua a un ritmo de 5 a 15 microgramos por minuto. Allá es con una bomba de infusión continua. Atropina y vasopresores. Bueno, la atropina está indicada en caso de bradicardia prolongada. Bradicardia es cuando tiene latidos menor a 60. Bueno, mientras no causen problemas, esa de problemas ya de más avanzados de chain stones, entonces no aplicamos atropina, pero si la bradicardia ya está abajo de 45, de 40, ya tiene episodios de chain stones, aplicamos ya atropina, ¿sí? De 0.5 a 1 miligramo. La ampolleta viene de 1 miligramo, aplicamos de media a una ampolleta IV en bolo y se puede repetir, ¿sí? Cada 5, 10 o 20 minutos hasta unos de 3 miligramos. En pacientes con hipotensión refractaria a pesar de la administración de adrenalina intramuscular y la reposición de volumen, está indicada la infusión con dopamina. Entonces, si el paciente que llegó con ese cuadro, ya aplicamos la adrenalina intramuscular y volumen y continúa hipotenso, pues le podemos poner un vasopresor como la dopamina. Ahora, la infusión de líquidos, debido al incremento de la permeabilidad vascular y la gran extravasación de plasma al espacio intersticial, los pacientes con anafilaxia requieren la administración de fluidos de forma precoz. Recuerden que cuando está este cuadro, ¿sí? En la anafilaxia hay una degranulación, o sea que las proteínas que son cadenas de aminoácidos, están ligados unos con otros, esas proteínas causan una presión oncótica que retiene líquido dentro del vaso. Cuando pasa estos cuadros, pues degranulan. Entonces se rompen las cadenas de aminoácidos y las proteínas se deshacen en aminoácidos. Entonces esa presión oncótica se pierde. Entonces lo que estaba sosteniendo el agua, ¿sí? En atracción al interior del vaso, pues pierde esa presión y la sangre se fuga por las paredes. Entonces, después de que ya tuvo su manejo, pues no hay líquido intravascular, está extravasado, parece que tiene edema, pero entonces hay que meter líquido. Porque aunque se ve con edema, pero dentro del vaso no hay líquido, se fugó. Entonces sí hay que meter líquidos intravasculares, pero obviamente bien monitorizado, ¿no? Ante la persistencia de la hipotensión, tras la administración de adrenalina se asumirá que existe una depresión intravascular, lo que comentábamos. En los adultos normotensos, a que tienen una presión normal, se administrará solución salina fisiológica a razón de 120 mililitros por hora. O sea que puedes poner una solución de 1000 para 8 horas. Para 8 horas. Si son 125 minutos por hora, pues para 8 horas. Si existe hipotensión, ¿sí?
Ortotatismo o respuesta incompleta a la adrenalina se administra de 1 a 2 litros a primera hora. O sea, si está muy hipotenso, si no se puede parar porque el estar de pie hace que caiga súbitamente, entonces damos de antemano que está depletado de volumen y metemos de 1 a 2 litros en la primera hora y después ya como comentábamos, ¿sí? Para alcanzarlo. Los antihistamínicos, sí, después de que se hizo lo inicial, de que aplicamos la adrenalina, bueno, estos son la segunda línea de tratamiento de la reacción anafiláctica, los antihistamínicos. Y su utilización aislada es insuficiente como tratamiento de una anafilaxia, ¿sí? Que a veces corre por la pena y corre por este medicamento. Y si lo aplican en forma aislada, no va a hacer nada. Eso es después de que aplicamos ya la adrenalina y de que el paciente está más estable, ya podemos aplicar ya antihistamínicos. Lo contrario no tiene un sentido. Al igual que los esteroides. Después de que ya aplicamos todo lo que ya comentamos, usamos de segunda línea antihistamínicos y después ya podemos usar esteroides, los cuales pueden ser útiles para prevenir o acortar reacciones prolongadas. En caso de asma asociado, su inicio precoz es beneficioso. Ok, aquí sí que no hay evidencia, pero se puede usar hidrocortisona como hasta abajo, a 20 miligramos por kilo de hidrocortisona, o a una dosis monoequivalente de 4 miligramos de metilprednisolona. Ahora dice que la metilprednisolona se aplica IV, la dosis de esa va de 1 a 3, aquí están aplicando de 1 a 1.5, por eso se va de 60 a 100 miligramos, ¿sí? Intravenoso, seguido de 1 a 2 miligramos por kilo. Si el paciente pesa 50 kilos, pues es igual. Le aplicamos 60 hacia 100 miligramos inicialmente y luego de 1 a 2 por kilo. Si fuera 1 por kilo, sería de 50 miligramos, a 2 por kilo, 100 miligramos. ¿Sí? Seguidos de 1 a 2 miligramos en 24 horas, distribuidos en 3 o 4, o sea, cada 6 u 8 horas. Y en caso de instaurar un tratamiento de mantenimiento, será de 1 a 2 miligramos por kilo al día, por 4 días. Bueno, eso ya lo vimos, ya comentamos cómo se divide la epinefrina, de que está de 1 en 1000, que es de 1 en 10.000. Ya hablamos de broncodilatadores, corticoides. Y al seguido hay que educar al paciente, pues hay que informarle al paciente pues lo que sucedió y a razón de qué le pasó, que puede ser un alergeno. Ahora, si al final de todo vemos que es idiopática, que nunca dimos con el tipo de alergeno que le causó el mal, pues tiene que visitar a un alergólogo, ¿sí? Para que determine cuál es el tipo de alergeno que le causó el daño. Y si es que lo logra identificar, para que lo desensibilice. Entonces hay que hablar con el alergólogo. Hay que explicarle lo que se hizo, las medidas realizadas, cómo prevenirlas, nosotros con la alergología y la educación que siempre debe llevar consigo adrenalina Hypat o la que ya está lista para administrarse y que se aplique intramuscular. Hay que educarlo para que salve su vida a sí mismo. Y así, muchos lo tengan así consigo, o tengan ya unos cartuchos ya preparados, ya más los saquen, se lo aplican, ya saben cómo aplicárselo ellos. Sí, hay gente que les comento con el piquete de una simple hormiga puede fallecer, un shock anafiláctico verdadero, y no la cuenta. Ahora, la pregunta es, ¿de qué muere un paciente de un shock anafiláctico? De forma inmediata, antes de que haga un colapso cardiovascular, pues muere de asfixia, porque hay un edema de glotis que le obstruye la vía aérea y muere de asfixia. Entonces, hay que estar conscientes de que se está asfixiando. Entonces, si estamos en el medio, antes de que haya más edema o de que haya
edema de la lengua, como la que vimos en la diapositiva anterior, que obstruye toda la cavidad oral, pues hay que intubarlo, ¿sí? Hay que intubarlo, ventilarlo y después le damos todos los medicamentos. Pero primero es el ABC, ¿verdad? La vía aérea, la B que esté ventilando adecuadamente y la C que esté circulando, moviendo la licuación adecuadamente para tener una buena presión. Entonces, eso es lo más importante. Puntos para recordar. Bueno, la anafilaxia es una reacción alérgica grave de instauración rápida y potencialmente mortal. Mortal por todo lo que ya comentamos. Suele manifestarse con síntomas cutáneos como urticaria y angioedema, junto con la afectación de otros síntomas. Aunque llegue contigo caminando, como ya lo comentamos, ¿sí? O aunque llegue contigo sin datos de urticaria ni angioedema, pero recuerden que el 80% de los pacientes van a tener afectación en piel, pero un 20% no, y eso no deja que no sea un choque anafiláctico, entonces hay que vigilarlo. Y ante todo, aplicarlo precozmente el tratamiento para que no nos vaya a ganar el cuadro. La adrenalina intramuscular es el tratamiento de elección y debe administrarse precozmente. Todo paciente que haya sufrido una anafilaxia o tenga riesgo de sufrirla debe llevar consigo adrenalina autoinyectable, ¿sí? O sea, que ellos se la puedan administrar a sí mismos. Y lo comentamos, repetir a un alergólogo para que lo estudie y dé con el alergeno o alergenos a los cuales es hipersensible. Bueno, pues es todo por esta clase. Espero que haya quedado entendible. Repasen, es un tema muy importante porque el día que nos pasa estos cuadros y no sabemos qué hacer, o nos paralizamos o no contamos con el medicamento, pues es catastrófico. Y recuerden que pues esto nos puede pasar en cualquier lugar, y como somos médicos, nos puede pasar en la casa, en la diversión, trabajando, en la consulta, en donde sea, y con quien sea, con un paciente, con un vecino, con un familiar, con quien sea, y entonces tenemos que estar preparados para tener este medicamento a la mano, ¿sí? Y poderlo aplicar. Así que ahí estamos puntos a recordar, repásenlo, compártanlo, y cualquier duda, ya saben, en el chat o personal. Bueno, hasta la próxima clase.